Quiero en este día cerrar la serie. Vamos a cerrar la serie, pero no el tema del Espíritu Santo. Voy a hacer una pausa. En las próximas semanas vamos a hablar acerca del poder de la sangre, el poder de la sangre de Jesús, para luego retomar temas relacionados con el Espíritu Santo. Pero hoy la serie Recibirán Poder la traemos a fin con este séptimo y último mensaje. Y quiero leerles y leer junto con ustedes el versículo que ha sido clave y base para toda esta serie, y está en Hechos capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si puedes leer conmigo en alta voz una vez más esta declaración de la Biblia en Hechos 1:8, te lo voy a agradecer. Leemos juntos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Padre, bendice tu palabra, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, toma la palabra inspirada ahora y permite que hable a nuestras vidas y traiga un mensaje puntual y personal para cada uno de nosotros. Mira, mientras tú quitas toda distracción natural y espiritual en el nombre de Jesús. Señor, háblanos. Queremos oír tu voz. Mi vida la pongo en tus manos para que mi humanidad sea ahora usada por el poder de uno solo, el del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos esta declaración y específicamente nos encontramos con la expresión y la frase recibirán poder, pudiéramos llegar a pensar que el poder del cual está hablando aquí el Señor es un poder que emana de Él, algo que proviene de Él, algo que sí tiene que ver con Él, pero no es Él. Pero cuando leemos finito y leemos detenido lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 1:8, Dios no está separando al poder de su persona. Quiero que leamos bien lo que la Biblia está diciendo. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Ustedes recibirán ¿qué? Recibirán poder. Mis hermanos, el poder no es algo que viene de Dios. El poder es Dios mismo viniendo a nosotros. La promesa a la iglesia en el aposento alto y a la iglesia por los últimos 2000 años ha sido la misma: recibirán poder. Pero el poder no es algo que Dios nos envió, es alguien y es Dios mismo viniendo a nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Por eso cuando Él dijo el Espíritu Santo vendrá, Él estaba diciendo el poder ustedes lo recibirán. Porque el poder que recibimos, insisto, quiero ser muy insistente con esta declaración, no es algo, es alguien que vino a vivir dentro de nosotros. ¿Cómo cambia esto las cosas? Esto cambia totalmente, diametralmente todas las cosas. Porque cuando tú entiendes que lo que recibiste no es un poder que tú puedes manipular, o dicho de una mejor manera, no es un poder que tú tienes la capacidad de manejar, sino que recibiste a Dios en la persona del Espíritu Santo, eso cambia todo. Número uno, no lo podemos manipular. Él nos usa a nosotros. Pero número dos, nos damos cuenta que más que interactuar con un poder para hacer cosas, comenzamos a interactuar con una persona que quiere tener una relación directa con nosotros. ¿Estamos aquí? Si el poder que recibimos es primariamente alguien en nosotros, Dios en nosotros, Dios en la iglesia, Dios en ti, Dios en mí, queriendo establecer un vínculo, una intimidad, una comunión con Dios a través de su persona en nosotros, para que lo primero que crezca sea nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo precisamente. Luego todo lo que hacemos y todo lo que somos en Él va a ser el resultado de esa relación personal que tenemos con esta divina persona que es el Espíritu Santo. ¿Te parece irracional, te parece ilógico, incomprensible y hasta imposible que Dios en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viva en el corazón y en el espíritu de cada uno de los que cree? Bueno, déjame decirte algo. La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, si alguno dice yo no puedo ser casa de Dios, mira, mis hermanos, eso es muy sencillo. Es verdad que tú y yo no calificamos para que Dios viva en nosotros, pero esto no se trata de lo que tú y yo podemos hacer, sino de lo que Él puede hacer y de lo que Él quiere hacer. Por lo tanto, cuando pienses en esta verdad, no pienses en tus defectos,
en tus imperfecciones o en tus debilidades, sino piensa en su grandeza, en su poder, en su perfección y en su bendita voluntad. Él decidió vivir dentro de alguien tan pero tan imperfecto, tan pero tan limitado, pero tan amado por el cielo como lo eres tú. Así que déjame establecer esta premisa en este día para que el mensaje tenga sentido y propósito de acuerdo a lo que Dios quiere decir. Y mis hermanos, esta es la premisa que yo quiero establecer en tu mente y en tu corazón. Es que la comunión es la que provoca la manifestación. Lo voy a decir una vez más. La comunión es la que provoca la manifestación. Como el Espíritu Santo no es una energía manipulable, sino una persona relacionable, en la medida que yo aumento mi relación con Él, su manifestación en mí se manifestará más. Si queremos una iglesia que fluya en el poder de Dios, tiene que ser una iglesia que aumente en la comunión con Dios. ¿Entienden? Como decía mi profesor de física cuando estudiaba en la escuela, esto es directamente proporcional. Aumento en la manifestación del poder de Dios es un aumento necesario en la comunión con Dios. Y el orden es ese, primero la comunión y luego la manifestación. ¿Qué pasa cuando no es Dios, sino nosotros la voz que dirige nuestras vidas? Cuando la única voz que escucha nuestra alma es mi voz, número uno, nosotros somos bipolares, aunque no nos hayan diagnosticado así. Porque ustedes tienen que reconocer que si nos guiamos por nuestras emociones, hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. Hoy estás en total victoria y mañana estás en total derrota. El domingo es victoria total, lunes, martes y miércoles, más o menos. Y jueves y viernes necesito la iglesia porque estoy fundido. Y entonces si dependemos de emociones, nosotros somos cambiantes todo el tiempo y las voces del alma son sustituidas por lo que tu ser está diciendo acerca de ti e interpretando las situaciones. Si tuviste un problema en el tráfico, si tu carro se dañó, si en el trabajo te fue mal, si no te pagaron lo que te debían pagar, etcétera, etcétera, comienzas a hablar de ti derrota, comienzas a hablar de ti todo lo negativo, comienzas a verte a través del lente de las situaciones. Por eso es necesario que la voz que esté imperando, alta, hablando en nuestro interior, no sea la nuestra. Porque ese es el reflejo de un cristianismo inmaduro, que reacciona a situaciones, sino que la voz interna sea la voz del Espíritu Santo usando su palabra, la Biblia, para afirmarnos en la verdad. Porque cuando es Él el que nos habla desde su palabra, nosotros no reaccionamos a situaciones, nosotros sometemos las situaciones a una verdad eterna de Dios que no está sujeta al tiempo. Quiero usar la vida de Pablo antes de su conversión y después de su conversión a Cristo, para ver un modelo de una persona tomada por el Espíritu Santo y convertida en todo lo que Dios puede hacer con un ser humano como tú y como yo. Me imagino que todos los que estamos aquí sepamos quién es Pablo, ¿verdad? No es ese vecino que vive en la esquina de tu casa, sino que es el apóstol del Evangelio, el que escribió 13 y algunos dicen 14 cartas de los 27 libros del Nuevo Testamento. Un prolífico escritor, un hombre que dicen algunos que manejaba varios idiomas, de seguro sabemos que el hebreo, el arameo, el griego y posiblemente el latín. Así que por lo menos 4 idiomas, algunos dicen que muchos más. Un hombre pequeño de estatura, pero grande en conocimiento, grande en sabiduría, grande en inteligencia y más tarde en Cristo, grande en poder en el Espíritu Santo. Tendemos a nosotros maximizar la persona de Pablo, olvidándonos que la grandeza no estaba en él, que la grandeza estaba en él. De hecho, se llamaba Saulo y más tarde él pone énfasis en el nombre Pablo. Algunos dicen que Dios le cambió el nombre. Sí, esto es un paréntesis, es un tip para algunos de ustedes. En todo el Nuevo Testamento no dice que Dios le cambió el nombre a Pablo, de Saulo a Pablo. Posiblemente era una combinación de sus dos nombres, pero Pablo tiene un significado para él en Cristo muy grande, porque la palabra o la traducción del nombre Pablo es pequeño. Era pequeño de estatura y él se consideraba el último de todos los apóstoles, un abortivo, el más pequeño en el reino de Dios, el último en la grandeza del reino y el primero en la lista de los pecadores. Ese era Pablo delante de Dios. Yo no califico para esta posición. Yo soy Pablo, yo soy pequeño, pero el Señor estaba diciendo de él: mientras tú te ves pequeño, el cielo te ve grande. Y no hay ningún problema cuando nos vemos pequeños para darle la gloria a Dios. Cuando nos vemos pequeños para ponerle estorbo a la obra de Dios es cuando un problema.
Pero cuando Dios te está usando y tú le dices, Señor, quiero ser débil para que tu poder se perfeccione en mí, aleluya, eso es lo que el cielo necesita. Yo quiero leerles un par de pasajes en la experiencia de conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 8 al 9, la Biblia dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Él iba camino a una ciudad llamada Damasco, ¿recuerdan? Las cartas que tenía eran permiso de los líderes religiosos en las sinagogas de Jerusalén para llegar a la sinagoga, el lugar de reunión religioso de los judíos en la ciudad de Damasco. Damasco es lo que era en aquel entonces, es lo que es hoy, una ciudad antiguísima o antiquísima, la ciudad capital de Siria, que ha estado permanente en pie hasta nuestros días y que hoy está semidestruida y lo será totalmente en el futuro según la profecía bíblica. Dice la Biblia que Damasco quedará destruida y esto está por ocurrir muy pronto, pero es un tema profético en el cual no quiero entrar, simplemente lo menciono por un momento. Damasco es esa capital del reino del norte, el reino de Siria, siempre antagónico y enemigo. Y ahí hay sinagogas judías asentadas y Pablo tiene el poder dado por los líderes religiosos para ir, o Saulo tiene el poder, porque así se llamaba en ese momento, el poder para ir a esas sinagogas y acusar a los creyentes judíos en la ciudad que habían creído en Jesucristo. Él iba camino a la ciudad de Damasco, iba con esa intención y de momento en el camino una luz resplandeciente lo sorprende a él y a los que iban con él y cayó al suelo. Se cayó al suelo. ¿De dónde se cayó? Dice que del caballo. La Biblia no dice que haya sido un caballo. Posiblemente sí, pero los judíos acostumbraban a caminar. A lo mejor se cayó de sus propios pies. Lo cierto es que se cayó, porque sea de un caballo, de un asno, de un burro, de tus propios pies, nadie se queda en pie cuando la gloria de Dios se manifiesta. Si algunos se preguntan por qué hay personas que se caen cuando Dios se manifiesta, algunos los tumban y otros se caen. Pero si tú te caes por el poder de Dios, yo he tenido esa experiencia dos veces en mi vida, eso es incuestionable, porque es la respuesta de una carne débil ante un Dios grande. Y en lo natural uno cae porque no puede sostener el peso de una gloria mayor. Pablo cae al suelo por el poder del que se manifiesta y le dice en medio de esa situación que está viviendo, de ese resplandor, de aquella luz que lo estaba dejando sin poder ver, inclusive dice, ¿quién eres tú, Señor? Y le responden detrás de esa luz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por cierto, cuando alguien persigue a la iglesia de Cristo, está persiguiendo al Cristo de la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él directamente no estaba persiguiendo a Jesús, pero estaba persiguiendo a sus seguidores, y quien se mete contigo se mete con el cielo. Quien se mete contigo se mete con tu Padre. Quien se mete contigo, no te preocupes, dice el Señor, dale inclusive a tus enemigos agua, porque lo que estás haciendo es amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Mía es la venganza, dice el Señor. Y esta es la venganza del cielo por la ropa de un hombre llamado Esteban, que pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y en ese momento, cuando Esteban decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el Señor le decía a Satanás, pues verás ahora cómo al matarme uno, conquisto a uno de los tuyos y lo convierto en uno de los más poderosos en el reino de los cielos. Esa es la venganza del Señor. Después de esta experiencia, Saulo se levantó del suelo, y cuando abrió los ojos se pudieron abrir, pero no podía ver. Dice, cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano, lo llevaron a Damasco y estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Eso es lo que yo llamo ciego pero con visión. Es no poder ver en lo natural porque viste demasiado lo espiritual. Es que tus ojos naturales no te funcionen temporalmente, pero la visión espiritual te ha sido abierta. Qué bueno sería que algunos se quedaran ciegos temporalmente para que pudieran ver al Señor y convertirse a Él como Saulo de Tarso. Otro pasaje dice en el mismo capítulo de Hechos 9, versículos 11 al 12, anda, le dice el Señor ahora a un hombre llamado Ananías, cristiano judío en esa ciudad, le dice, ve a la casa de Judas, en la calle llamada a la derecha, por si alguno tiene dudas que el Espíritu Santo es claro y preciso. No, por eso pasó en la Biblia, está pasando hoy en el mundo musulmán, el Señor revelándosele a musulmanes y diciendo dónde pueden ir para encontrar cristianos que oran por ellos y que le presentarán a Jesús. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que era él, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Dios es tan bueno que te deja ciego temporalmente para devolverte la vista física, porque ya tienes la visión espiritual. Es decir, que se quedó ciego para poder ver, pero luego le hacía falta la vista natural tanto como la física, y Dios sabía eso muy bien.
Hechos 9:17 dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí está la clave. Tengo dos asignaciones. La primera es que la vista natural te sea devuelta, porque vas a tener que caminar el mundo entero y con la incapacidad de ver no te va a ser posible. Tendrás vista natural porque ya tienes visión espiritual, pero Dios quiere darte algo más. Quiere darte la llenura del Espíritu Santo. Y aquí vemos esto. Aquí vemos esto que es para Dios muy, pero muy importante, que todo el que cree en Él y se va a dejar ser usado por Dios, le diga: Señor, quiero que mi vida sea llena del poder del Espíritu Santo completamente y para siempre. Alguien hace su oración en este lugar y le dice: Señor, yo quiero que mi vida sea llena del Espíritu Santo. El Señor tiene el deseo de dártelo, concedértelo, porque así te usará con mayor poder. Antes de esa experiencia, Saulo de Tarso, aunque era un hombre extremadamente religioso, que podía memorizar, y de hecho lo había hecho, y recitar toda la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, posiblemente todos los libros históricos, proféticos y poéticos de la Biblia, Pablo o Saulo de Tarso podía recitarlo de memoria. Un hombre extremadamente inteligente. De hecho, nos damos cuenta que era extremadamente conocedor del texto bíblico, porque sus cartas están llenas de textos del Antiguo Testamento que él los enclava y los pone allí, y de memoria seguramente los está recordando, porque era un hombre con un cuerpo, dicen algunos cuando lo describen físicamente, que era pequeño de estatura, flaquito en apariencia y de cabeza grande. No se rían de los que tienen la cabeza grande, eso significa que hay un cerebro también grande. La masa encefálica es también parte de esa cabeza. Digo por algunos que dicen: oye, Pepe Cabezón y todas esas cosas, que habían canciones allá en mi tierra. Pero Pablo era inteligente y Dios usa esa inteligencia para el reino. Dios usa ese poder en lo natural para el reino. Hay gente que cuando se convierte se avergüenza de tener conocimiento. Y yo digo: ¿por qué? Si Dios está buscando los entendidos en lo natural para que puedan llevar a los que buscan el conocimiento y traerlos a la verdad. Si hizo falta un Daniel entendido en todas las ciencias para sacudir un imperio, y hizo falta un Pablo para poder llegar a reyes de las naciones, porque quizás Pedro no tenía la capacidad para hacerlo, pero Pablo sí. Y por lo tanto, si Dios te dio algo, úsalo para la gloria de Dios. Pastor, ¿y qué pasa conmigo? Que nunca fui un A, siempre fui un C. Tú no te imaginas cuántos C están al frente de compañías en los Estados Unidos y en el mundo. La lista 500 Fortune está lleno de personas que siempre fueron C y hoy están al frente de compañías. Es decir, Dios es Dios de lo imposible. Si te llamaron bruto, Él te llama sabio. No lo pueden creer porque se quedaron como incrédulos. Pero está demostrado. La lista 500 Fortune está llena de gente que fueron mediocres en lo académico y hoy están al frente de compañías. E igual otros que fueron extremadamente inteligentes y también están allí. Dios puede usar lo uno y lo otro para la gloria de su nombre. Y este hombre, independientemente de todo este conocimiento, se movía por la voz de su corazón. Por eso era impulsivo, y como impulsivo él decía: estos están trastornando el cristianismo moderno, o la fe moderna de ellos, en ese caso el judaísmo, y estos que siguen a Jesús de Nazaret son un estorbo para la fe que yo abracé, el judaísmo y específicamente el fariseísmo de la época. Así que él dice: voy a usar mi influencia, mi capacidad, mi poder y mi juventud para hacer que estos cristianos sean barridos de la faz de la tierra. Lo curioso es que su maestro en judaísmo era un hombre llamado Gamaliel. ¿Le suena el nombre? Porque cuando el concilio de Jerusalén se reunió para silenciar las voces y aniquilar a los cristianos, este fue el único hombre que habló con sabiduría. Y fue el que dijo: si esto no es de Dios, caerá por su propio peso. Mas si es de Dios, vale más que nosotros no peleemos con algo que Dios está haciendo. Y sin embargo, su pupilo, el discípulo que estaba a sus pies, el hombre que fue entrenado por Gamaliel, no aprendió la sabiduría en lo natural de su maestro, porque Dios iba a usar la osadía, la terquedad y inteligencia, sí, en lo natural, pero muy poco sabio en lo espiritual, para llevarlo a un camino en medio de Jerusalén y Damasco, y en ese camino donde nadie estaba, donde nadie lo podía socorrer, donde sus acompañantes quedarían cegados y ensordecidos porque no pudieron escuchar, dice la Biblia, la voz del que hablaba. Él tuviera un encuentro con una persona que no permite que nadie estorbe el plan que tiene para las naciones de la tierra. Si alguien pone en tela de juicio esta verdad y alguien duda de esto que estoy diciendo, lo va a vivir en carne propia. Nadie se puede poner entre el plan de Dios y los hombres.
Todo el que se interponga, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, pero todo el que se proponga entorpecer lo que Dios ha establecido que será, prepárese para encontrarse con el Hijo de Dios. La buena noticia es que no quedarás igual. La buena noticia es que te va a transformar. La buena noticia es que dejarás de ser un incrédulo para ser alguien lleno del poder de Dios. Esa es la buena noticia. Alguien puede decir aleluya junto conmigo. Finalmente este hombre tiene un encuentro con el Señor. Ya lo vemos, Ananías viene. La Biblia no nos dice mucho de este Ananías, el segundo Ananías en el libro de los Hechos. El primero un ladrón, el segundo un hombre de Dios. Y con esto Dios reivindica un nombre. Por si alguno dice, ay, que el nombre Ananías me da mala espina porque aquel fue el que le robó dinero a la iglesia. Pero aquí aparece otro Ananías para que tú te des cuenta que el nombre puede estar en la persona equivocada, pero alguien lo puede reivindicar y ser usado para la gloria de Dios. Y este segundo Ananías, la Biblia no nos dice mucho, simplemente lo menciona. Y a lo mejor no era tan brillante en lo natural como lo era Pablo. A lo mejor no era un hombre de dinero. A lo mejor no era un hombre influyente. Lo más probable era un judío trabajador de un oficio en la ciudad de Damasco. Pero este hombre tenía comunión con el Espíritu Santo. Y esto es lo poderoso que nos muestra la Biblia. Cómo alguien que está alineado con el cielo puede escuchar a Dios y ser usado para tocar a alguien que cambiará la historia. Muy pocos conocen e identifican este nombre, Mordecai Ham. Pero ese era un predicador en los Estados Unidos que en unas tiendas de campaña celebraba reuniones evangelísticas en los campos de los Estados Unidos, solamente zonas rurales, para personas, muchas de ellas trabajadores de la agricultura, analfabetos en su gran mayoría. Y este predicador, que dicen que era muy fogoso y de voz muy fuerte, que gritaba mucho, predicaba a aquellos campesinos el evangelio. Y muy poca gente se convertía. De hecho, en una zona rural del norte de Carolina, una sola persona se convirtió. Un joven pasó al frente, se entregó a Cristo en esa noche, y después dicen que por causa de la decisión de ese joven, unos 20 más se entregaron a Cristo. Pero Mordecai Ham era el fruto del ministerio de un hombre llamado Dwight Lyman Moody, que es uno de los más famosos predicadores de los Estados Unidos. Y ese hombre insignificante, desconocido para muchos, que salvo algunos conocen el nombre de él, esa noche estaba siendo usado para ganar para Cristo a un joven que quería ser beisbolista profesional, pero que esa noche, por causas de que había recibido un daño en sus músculos que le impedían jugar béisbol, estaba en aquella reunión frustrado y amargado, y fue tocado por el poder del evangelio. Sus padres oraban por su salvación, y este joven, alto de estatura, flaco en apariencia, de pelo rubio, se entregaba a Cristo en ese día y le decía: Señor, tal vez mi futuro se haya truncado y mis planes de ser deportista estén terminados, pero mi vida la pongo en tus manos. Y ese joven, tocado por este tosco predicador, fue y llegó a ser el más grande evangelista de nuestra generación, Billy Graham. Por un hombre insignificante que tocaba en las puertas de las casas en los campos de Estados Unidos para predicarles el evangelio bajo una carpa, y que no esperaba mucho de lo que sucediera, solamente que las almas respondieran al llamado del evangelio. Y ese hombre fue usado para posicionar a otro en la arena internacional y tocar desde presidente hasta personas en general en las naciones de la tierra. Dios no tiene límites en cómo te usará. Así que, basado en esta experiencia de Saulo de Tarso siendo tocado por Dios directamente y luego siendo dirigido a Ananías para imponerle las manos, qué curioso, Jesús salva a Saulo en el camino, pero usa a un creyente para llenarlo del Espíritu Santo. Y quiero poner el énfasis en esto: la necesidad del cuerpo de Cristo, como le está enseñando a Pablo desde el primer comienzo, para recibir más de Dios. Tú no solamente necesitas la comunión directa con el Salvador, sino también la comunión indirecta a través de aquellos que, como tú, han tenido experiencias de salvación. Y tú puedes ser un hombre conocedor de la Biblia, tú puedes tener mucha capacidad intelectual, pero tú necesitas a aquellos que han caminado y han vivido el proceso de tener una relación íntima con Dios y lo conocen, para que te guíen y para que te ministren y para que te puedan impartir lo que ellos tienen. Porque, mis hermanos, en la medida que más te llenes de Dios, más tienes para dar. Y hay gente necesitando que de lo de ti, lo que está puesto en ti, lo que ha sido depositado en ti, se ha puesto sobre sus vidas. Ese es el poder de la iglesia. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, y tú no estás perdiendo el tiempo. Tu mano puesta sobre la vida de una persona, la palabra de Dios que salga de tu boca en este día, aunque no seas el predicador que está en esta plataforma, puede impartirle algo a otra persona que Dios te dio a ti en un proceso. En un solo día le puede ocurrir a otro. Ananías había vivido un proceso, y por causa de él pagar el precio de un proceso, ahora Saulo era lleno en un solo momento para la obra de Dios.
Alguien está aquí y puede decir: úsame, Señor, para tocar la vida de aquellos que tú quieres tocar. Basado en la vida de Pablo, ya lleno del Espíritu Santo, quiero hablar de 5 características o 5 cosas que surgen cuando una vida, un creyente, está lleno del Espíritu Santo. Y menciono así todo lo que voy a decir, porque si estás tomando nota, así puedes entonces decir: esto es lo que el Espíritu Santo quiere hoy puntualizar y afirmar para que yo me lleve conmigo. La primera característica, la primera cosa que quiero resaltar y que la Biblia resalta de Pablo lleno del Espíritu Santo es esto: un deseo sincero de que los demás conozcan a Jesús. Un deseo sincero que otras personas conozcan a Jesús. Mira lo que dice en el mismo capítulo 9 de Hechos, pero los versículos 19 al 20. La Biblia dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, en aquella ciudad. Él vino a matarlos, a perseguirlos, y ahora es su hermano. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida, alguien diga conmigo, enseguida. No demoró nada, no demoró un día, enseguida Ananías puso las manos sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando ¿qué cosa? Que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, inmediatamente recibe la impartición de la llenura del Espíritu Santo. Enseguida surge en él un deseo de que la gente conozca a quien él conoce. ¿Tú quieres que aumente tu amor por las vidas y tu deseo de compartir el evangelio? A veces te sientes medio culpable y te sientes medio mal porque no tienes toda la pasión que quieres para hablarle a las personas de Jesús. Mira, no te laceres emocionalmente, no te maltrates psicológicamente, no le digas al Señor: Padre, perdóname porque yo no tengo el corazón correcto. No es nada de eso. Dile: Señor, perdóname, está bien, perdóname, y Él te va a perdonar. Pero inmediatamente dile: Señor, que yo quiero ser lleno, yo quiero ser llena del Espíritu Santo, porque la pasión por las almas es proporcional a la llenura del Espíritu. Porque no eres tú el que quiere que la gente se salve, es Cristo, es el Espíritu de Cristo. Y cuando Él está en mí, Él me llena de Él. No puedo mirar a nadie, no puedes mirar a nadie sin ver la compasión de Jesús, queriendo que esa vida sea salvada por el Señor. Vamos a decirle al Señor: te presto mis ojos, te presto mi corazón, te presto mi mente. Quiero que me llenes de compasión, que quites el juicio, que quites la crítica, que yo no maldiga a esta generación diciendo qué mal están, se van al infierno. Eso no es lo que Dios quiere que la iglesia esté pregonando. Nuestro negocio no es hacer un censo de cuántos van al infierno, sino que nuestro negocio, diciéndolo en buenos términos, es vaciarle a Satanás el infierno y poblar el cielo más y más. Pero para eso necesitamos vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Porque fue hasta que fue lleno del Espíritu Santo que enseguida comenzó a predicar al que lo había salvado él. Cuando Jesús te abre los ojos y te da la salvación y te llena de su Espíritu Santo, ¿tú quieres que todo el mundo tenga lo que tú tienes? ¿Sabes? No faltará por ahí el que diga: sí, es que está acabado de convertir, ese es el primer amor. Pero este hombre nunca perdió el primer amor, porque el primer amor no era una etapa en su vida, era una persona, y se llamaba Jesucristo. Y si tú entiendes que ese amor por las cosas de Dios, y ese amor por las almas que Él quiere salvar, y ese amor por tu ciudad, y ese deseo de que Cristo sea conocido por todos los que tú quieres, tus vecinos, tus familiares, tus amigos, e inclusive los desconocidos, viene del mismo corazón de Dios. No tiene que ver con una etapa en tu vida cristiana, tiene que ver con una relación directa con el Señor Jesucristo. Eso va a ir en aumento, porque es la proporción de la persona del Espíritu Santo llenando tu vida. Amén. Número 2, segunda característica que quiero dejarles en este día, y es que podemos fluir en los dones del Espíritu Santo con libertad. Vamos a ser honestos, pero muchas veces llevo años pastoreando la iglesia, esta congregación y otras congregaciones en Cuba, aquí. Llevo años teniendo interacción con muchos creyentes, y una de las cosas en las cuales, o una de las áreas en las que encuentro mucha frustración en las iglesias, es muchos creyentes que dicen con sincera preocupación: no sé cuál o cuáles son mis dones espirituales. No sé, lo leo en la Biblia, lo indago, se lo pregunto a pastores, a maestros de la Biblia, y la verdad no sé. Pero mira, mis hermanos, muchas veces lo que no sabemos, ni leyendo la Biblia, ni estudiando el Nuevo Testamento, ni preguntándole a pastores, ni a maestros, ni a otras personas, se recibe como una impartición y una manifestación de una relación con el Espíritu Santo donde Él te llena. Porque ¿qué dije al comienzo? Que la comunión
es la que trae la manifestación. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, Él te comienza a decir cómo te calibró espiritualmente para usarte en el reino de Dios. Y mira esto, lo que dice la Biblia. Quiero que lean conmigo, si aparece en pantalla, si no les leo aquí, Hechos 13, versículos del 1 al 2. La Biblia dice, en la iglesia de Antioquía, ya esto es en otro momento, en otra iglesia, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. ¿Eran qué? Profetas y maestros. Estas son dos funciones ministeriales que aparecen más tarde, dichas por Pablo en Efesios 4:11. De 5 ministerios que habla para la iglesia, profeta y maestro ocupan 2 lugares en esa lista de 5 ministerios. Y dice aquí, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Voy a mencionar algunos nombres: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y el último, Saulo. No lleva mucho tiempo convertido, no lleva mucho tiempo de cristiano. ¿Ha vivido experiencias espirituales? Sí. ¿Pasó 3 años en Arabia directamente con Jesús resucitado? Sí. ¿Ha sido acompañado por Bernabé, un hombre tremendo en el camino del Señor? Sí, todas esas experiencias son necesarias, pero Pablo tiene algo a su favor. Pablo es lleno del Espíritu Santo, y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú entiendes lo que el Espíritu Santo te ha dado. Y Pablo en la iglesia en Antioquía es un maestro y es un profeta. Pero la Biblia dice, en ese mismo pasaje, un poco más adelante, y les leo lo que dice el versículo: mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Y ahí específicamente son constituidos y son establecidos como apóstoles, como enviados, que es lo que significa la palabra apóstol, y es otro ministerio que aparece en Efesios 4:11. Entonces, mientras a muchos les cuesta en el día de hoy saber cuál es el don, el ministerio, la operación del Espíritu Santo, la manifestación de Dios en sus vidas para servir al cuerpo de Cristo y hacer algo valioso para Dios en esta tierra, aquí hay un hombre que está fluyendo en 3 ministerios a la vez. Es profeta, es maestro y ahora es llamado a ser apóstol. Porque número 1, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lo primero que surge en ti es disposición. Mientras otros dicen, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer, yo no. Cuando te llena el Espíritu Santo, tú dices, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se necesita? ¿Qué hace falta? Barrer, limpiar, sacudir. Y el Espíritu Santo te dice, no, pero además vas a profetizar, no, pero también vas a enseñar, pero también vas a ser apóstol, porque tú has tenido una disposición en el corazón de que todo lo que hace falta en el reino de Dios, aquí estoy, no soy el que más califica, pero soy el que más dispuesto estoy. Y cuando Dios ve eso, dice, bueno, pues en ti voy a vertir más, en ti voy a manifestar más, porque tú me estás buscando, te estás llenando de mí, porque la prioridad de tu corazón es el reino que para mí es tan importante, es la iglesia que yo amo y es las vidas que para mí son importantes. Es mi oración en este día, no solamente enseñarte, orar por ti para que se te abra el corazón y le digas, Padre, yo quiero llenarme de un anhelo, un ansia sincera por ser cada vez más usado por ti y para ti. Y verás cómo aumentará el conocimiento en ti, la impartición en ti de lo que Dios te ha dado para ser usado en el cuerpo de Cristo. Número 3, cuando somos llenos del Espíritu Santo, esta está buena, esta que voy a hablar ahora está muy buena, las 2 anteriores estaban buenas, pero esta está tremenda. Adquirimos un entendimiento sobrenatural en las Escrituras. Yo les voy a leer un momentito este pasaje y ustedes van a entender por qué estoy diciendo esto. Dice la Biblia, Hechos 13, versículo 47, dice la palabra de Dios, así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Es más, quiero que lean conmigo lo que aparece en pantalla, lo leemos juntos. Dice, así nos ha mandado, lo quiero escuchar a ustedes leyéndolo, dice, así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Digan conmigo, entendimiento. Dilo fuerte, entendimiento. El Espíritu Santo te da un entendimiento y una comprensión que otros no tienen ni estudiando en institutos bíblicos. Porque lo que Pablo está haciendo aquí es tomar Isaías 49:6. Y mira lo que dice la Biblia en Isaías 49, del 1 al 7. Hay una serie de declaraciones, pero Isaías 49:6 está diciendo, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y cuando tú lees el pasaje, Isaías 49, específicamente los primeros 7 versículos, ¿de quién crees que Dios está hablando a través del profeta? De Jesucristo.
Es más, mira lo que dice un comentarista bíblico acerca de Isaías 49. Dice así: este capítulo, Isaías 49, está lleno de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo él, Alan Redpath, pero lo dijo Spurgeon, lo dijo Matthew Henry, lo dijeron todos los comentaristas, coincidiendo que Isaías 49 es uno de los pasajes más proféticos y mesiánicos de todo el libro de Isaías. Escuchen esto. Este capítulo está lleno de nuestro Señor Jesucristo, y las palabras citadas puede que no tengan ningún cumplimiento total en ningún otro salvo que en nuestro Salvador. Así que los intérpretes de la Biblia llegan a la conclusión de que Isaías 49 es tan mesiánico que posiblemente no le hable a nadie más. Y lo curioso es que Alan Redpath y otros escribieron y hablaron después de Pablo. Si sin embargo Pablo, por el Espíritu Santo, tiene un entendimiento que muchos no tuvieron, ni antes ni después. ¿Qué entendió Pablo? Leo nuevamente Hechos 13:47. Dice Pablo: así nos ha mandado el Señor. Digan conmigo: nos ha mandado el Señor. ¿Eso está en singular o plural? Pablo está diciendo que el versículo le habla a una persona o a muchas personas. Pablo está diciendo que ese versículo le habla a Cristo o a nosotros. No, a los dos. Y Pablo está diciendo: lo que le habló al Señor por yo estar en Él y tú estar en Él, ahora también el Señor nos lo está diciendo a nosotros. Y Pablo recobra y tiene un entendimiento espiritual que solo el que tiene comunión con el Espíritu Santo puede entender las Escrituras correctamente. Por eso hay demasiada gente llena de doctrina que es dogmática, porque no se mueve en el Espíritu, se mueve en el conocimiento natural. Pero hay gente en el Espíritu Santo fluyendo, entendida, con una comunión con el Señor, que puede tener conocimiento, pero supedita y subordina lo que dicen los comentarios, los teólogos y sus propias interpretaciones a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y la iglesia madura no es la iglesia que aprende solamente de los hombres, sino es la iglesia que es enseñada por el Espíritu y trae entendimiento lo que alguien enclaustra en una persona y en una situación específica. Hoy hay maestros muy conocidos en los Estados Unidos que dicen que las promesas del Antiguo Testamento no aplican para ti. Pero ahora vemos a un Pablo que entiende que Isaías 49, que tenía cumplimiento específico y primario en la persona de Jesucristo, también era inspirado por el Espíritu Santo para hablarle a la iglesia de su tiempo y a la iglesia de nuestro tiempo. Porque Pablo entiende en su comunión con el Espíritu Santo que la iglesia no solamente es la reunión de muchas personas que han creído. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Es decir, que mientras Él está en el cielo físicamente a la derecha del Padre, hay un cuerpo a través del cual Él opera con miembros, con extremidades, con funciones. Y eso somos tú y yo. Y si el cuerpo de Cristo somos nosotros y Él es la cabeza, lo que Cristo es llamado a hacer, nosotros también. Y para entender eso, hace falta estar lleno del Espíritu Santo. Porque la iglesia que no está llena del Espíritu Santo necesita el conocimiento de los hombres con falta de revelación para creer que está bien. Pero cuando la iglesia llena del Espíritu Santo es entendida en el Señor, recibe lo que es de los hombres, lo escudriña y saca lo mejor, pero siempre y todo el tiempo le da prioridad a lo que el Espíritu está diciendo a través de su palabra. Las iglesias maduras son aquellas que están llenas de creyentes, valga la redundancia, llenos del Espíritu Santo. Yo quiero entendimiento espiritual. Yo no quiero decir lo que todo el mundo está diciendo porque alguien famoso lo está diciendo. Yo quiero decirlo porque el Espíritu de Cristo lo está diciendo, y esa es la voz eterna de Dios para las naciones y para su generación y para la nuestra también, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Número 4. Ya casi se van a casa. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos dejamos dirigir por el Señor. Hay una sensibilidad y hay una humildad para dejar que el Señor nos dirija. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Este es el equipo misionero de Pablo. Y dice Lucas, describiendo lo que ellos están viviendo, y escribe lo siguiente: atravesaron la región de Frigia y Galacia. Y la intención de ellos era ir a otro lugar, pasan por Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Escucha esto. ¿No te parece esto incongruente? Porque inclusive incongruente con lo que yo vengo diciendo. Porque yo les digo, ¿quién es la persona que está interesada en salvar a los seres humanos? ¿Quién es el gran evangelista?
El Espíritu Santo. Él vino para anunciar a Cristo. Él vino para predicar a Cristo. Él vino para revelar a Jesús, ¿sí o no? Digan conmigo, el Espíritu Santo. Díganlo fuerte, el Espíritu Santo. No están diciendo nada equivocado, pero es el mismo Espíritu Santo el que ahora les impide a ellos predicar en un lugar. Ráscate la cabeza. Porque es que todo el mundo no va a ser usado en el mismo lugar. Porque es que aunque Dios quiere salvarlos a todos, Él no usará a todos para salvar a todos. Es porque mientras otros apóstoles van a ser enviados a Asia, Pablo tiene una asignación en Europa. Pablo es un romano con ciudadanía romana. Pablo es un entendido en la cultura no solamente de Israel, sino también de Roma. Pablo es un hombre que entiende el movimiento de las naciones gentiles que están allí en Grecia y en Roma. Pablo tiene que ir en esa dirección. Y el Espíritu Santo no puede dejar que Pablo vaya a su antojo para Asia, salvar a los que están en Asia, o dirigirse a la India o a cualquier parte, porque ahí enviará posiblemente a Mateo, ahí enviará a Bartolomé, ahí enviará a Tomás. Y hay registros históricos de que esos apóstoles murieron en esas regiones del mundo. Pero Pablo tiene que ir camino a Europa porque este hombre tiene una asignación. Entonces, mientras Dios quiere salvarlos a todos, tu vida tiene una asignación para salvar a algunos. Si el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia, y cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia. Cabezones. No, es que es la intención del corazón, queremos salvarlos a todos, y si no podemos en esta dirección, vamos a buscar dónde sí podemos entrar. Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y dice la Biblia, disfruten esto. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. El Espíritu Santo los ve confundidos y ellos intentan y Él se lo prohíbe, y ellos intentan y Él se lo prohíbe. Y en la noche Pablo está orando, me imagino que diciéndole: Señor, ¿qué es esto? Yo quiero servirte. Esta semana hablaba con un amigo, un misionero, y me decía, estaba frustrado, no sabía cómo Dios quería usarme. Le digo: Señor, yo quiero que tú me uses. Y de momento Dios me dio una visión y me vi en un barco. Y me vi rodeado de personas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con lo marítimo. Y de momento yo decía: ¿qué es esto, Señor? Y cuando tengo esa visión y digo amén a mi oración y digo: aquí estoy, recibo una llamada y alguien me dice: hermano, tú nos puedes ayudar con un ministerio en el puerto de Miami para predicarlo a los marinos mercantes que están llegando. Y ahí está subido en el barco ahora mismo mientras yo les predico a ustedes, teniendo un servicio dominical predicándole a las personas, a los marinos mercantes, porque Dios es el que nos mueve. Pero para eso hay que tener sensibilidad al Espíritu Santo y tener el corazón dispuesto a que Él te cierre esta puerta para que se abra otra. Hay que tener mentalidad de reino, tienes que estar más preocupado en lo que Dios quiere que en lo que tú quieres. Lo que pasa con la iglesia moderna hoy, y a lo mejor este mensaje no es muy popular ni muy necesario para algunos, porque tú quieres que yo te predique hoy cómo te puede quitar el dolor de cabeza, cómo puedes ganar más dinero, cómo puedes obtener ciertos beneficios personales, y todo eso está bien. Dios te va a quitar el dolor de cabeza, Dios te puede bendecir en el trabajo, Dios te puede ayudar a encontrar al hombre de tu vida y a la mujer de tu vida. Dios puede hacer todas esas cosas. ¿Lo puedes creer? No veo que tengan mucha fe. Tienen miedo que yo después los agarre y les diga algo. No, eso está bien. Ya los conozco, están como asustados. Dios puede bendecirte, sanando tu cuerpo, bendiciendo tu economía, ayudándote en tu familia. En todo eso a Dios le interesa. Porque si tú estás bien, el reino de Dios va a estar bien. John Piper dice que darle la gloria a Dios está relacionada y tiene que ver también con que nosotros sintamos satisfacción en hacer la obra que le da gloria a Dios. Pero junto con eso, mis hermanos, de todas las cosas que tú necesitas, Dios quiere cambiarte la prioridad de tu corazón y que tú tengas mentalidad del reino de Dios y le digas: Señor, ¿cómo tú quieres usarme? ¿A dónde tú quieres ponerme? ¿A quiénes tú quieres tocar? Aquí está mi vida, se lo cantábamos hoy. Todo lo que yo tengo, que sea una ofrenda para ti. Pablo está siendo interrumpido en su propósito de viajar a 2 determinados lugares para que pueda ir hacia Macedonia, que es la primera ciudad de Europa que va a ser conquistada por el evangelio. Y cuando llega allí, no se encuentra un hombre. En la visión había un hombre, se encuentra una mujer. Ella está orando con un grupo de mujeres, está orándole al Dios de Israel. Y allí llega Pablo al río, les dice: a quien ustedes oran, ya vino en carne, murió por ustedes, se llama Jesucristo. Y dice la Biblia, y mientras Pablo hablaba, el corazón de Lidia fue abierto.
la vendedora de púrpura, una mujer empresaria con mucha influencia, se convierte a Cristo y les dice: ustedes no van a predicar junto a un río, vengan a mi casa. Y les abre su casa y ahí surge la primera iglesia en esa región de Macedonia. Pero luego libertan a una mujer endemoniada y terminan en una cárcel. ¿Recuerdan? Y aparece el hombre macedonio con una espada para matarse. Y le dice: no te mates, es el carcelero, porque todos estamos aquí y esto lo hizo Cristo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y allí, en una cárcel, Dios usó una prisión temporal del apóstol del evangelio para que el macedonio de su visión se salvara y un hombre que servía a Roma se convirtiera en un instrumento para la gloria de Dios, y él y su casa se salvara y otra iglesia surgiera en Macedonia para la gloria de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu, y eso lo produce la llenura del Espíritu. Y por último, mis hermanos, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros desarrollamos confianza sobrenatural. Vivimos un mundo temeroso que le tiene miedo a todo y a todos. Nosotros posiblemente hemos desarrollado miedo hasta nuestra sombra. Pero mira lo que dice la Biblia en Hechos 27. Estamos llegando casi al final del libro de los Hechos. Pablo todavía está batallando con las luchas espirituales. Está preso en lo natural, va camino a Roma. Y esta es la descripción que Lucas, el historiador que escribe el libro, hace del momento que ellos están viviendo. Y dice: llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. ¿Saben quién es el que está hablando en paréntesis? Este es un prisionero. Pero cuando Dios te otorga autoridad, tú que deberías estar siguiendo órdenes, eres el que da dirección. Eso no fue lo que pasó con José en la casa de Potifar. Y eso no fue lo que pasó con José en la prisión de Egipto. Es que quien debería estar atado y debería estar bajo el mandato y subyugado a otras personas termina siendo la voz cantante. Porque donde está el Espíritu de Dios, la orden de Dios se escucha a través de tu boca. La autoridad de Cristo se revela. Y Pablo les dice: mira, no deberían haber zarpado, pero ya que lo hicieron, los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Tremendo. Estar lleno del Espíritu Santo es entender lo que Dios está diciendo con respecto al hoy y al mañana también. Ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche, y aquí dice por qué su seguridad y su confianza: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y no pierdan este juego de palabras: a quien pertenezco y a quien sirvo, porque tú vas a servir a Dios correctamente cuando tú le perteneces a Dios. Y él dice: yo le pertenezco a él y por eso lo sirvo. Y se me apareció su ángel y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. No es tu propósito. Yo te envié a Jerusalén, mandé profetas que te anunciaran que te iban a tomar preso en Jerusalén, y la gente te decía que no fuera, pero tú entendiste, porque tienes el corazón sensible, que Jerusalén era tu lugar, porque ahí te esperaba tu prisión, porque es mi propósito que tú entres en la casa del emperador. Tú tienes que comparecer ante el César. Tú no puedes morir. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, dice Pablo. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Mientras el mundo vive en temor, quien camina en el Espíritu vive en confianza. Lo que pasa y lo terrible es cuando la iglesia tiene tanto temor y tanta inseguridad como lo tiene el resto. ¿Y sabes por qué? Porque hemos aprendido a depender de nosotros mismos, de las voces de afuera, de las noticias, de los youtubers, de los influencers, pero no de la voz del Espíritu Santo. Tenemos comunión con todos y no tenemos comunión con Él. Y el Señor quiere que te llenes de Él, porque lo primero que muestra una iglesia que está llena de Él es que en medio del caos, en medio de la tempestad, en medio de la inseguridad, en medio del desacierto, en medio de todo lo que el mundo supuestamente dice que va a suceder, Dios te da a ti confianza, porque antes de que todo ocurra, ya Él vino y te lo aseguró. Ya Él vino y te lo aseguró. ¿Y sabes lo tremendo de este pasaje? Que yo veo a un Dios que le dice a Pablo: es mi propósito que tú llegues a Roma, pero no solamente vas a llegar tú, los que te acompañan, los que están en este barco por estar junto a ti, ellos se salvarán junto contigo. Esta semana leía
un testimonio de Andrew Palau, el hijo del evangelista Luis Palau, y contaba la historia cuando junto con su esposa de origen jamaiquino y sus hijos viajaban a Jamaica, y de momento el avión en el que ellos estaban comenzó a zarandearse en el aire y el piloto dio la advertencia de que estaban en riesgo inclusive de caer. Y él cuenta en esa experiencia que se llenaron de miedo, él con todos los demás, pero también contaba en el testimonio que cuando estaba en medio de esa situación, él escuchó la voz del Espíritu Santo. Y le dijo, no temas, por causa de ti y de tu familia, nadie en esta nave se perderá. Y dice que el avión no aterrizó, el avión cayó de panza en el aeropuerto, y ese aeropuerto está, el aeropuerto creo que es Montego Bay, en Jamaica, nosotros pasamos por ahí en una ocasión, está pegado al mar. Y ese avión cayó de panza en esa terminal y corrió levantando fuego en toda esa pista con toda esa gente adentro, y terminó justo donde está el mar y se partió en dos. Y la gente salió entre la llamarada, el fuego, explosiones, una locura, los rescatistas tratando de salvar. Pero dice que cuando se hizo el inventario de personas y se contó toda la tripulación, entre pasajeros y tripulación, estaban intactos todas las personas. Y salvo algunos golpes, nadie tenía gravedad alguna, incluyendo el predicador, su esposa y sus hijos. Porque Dios le había dicho, nadie perderá la vida en esta nave por causa de ti y de tu familia. Porque Dios no ha terminado con él. Y cuando Dios no ha terminado contigo, mi querido hermano, mi querida hermana, tú vives confiado. Aquí nos vamos cuando el jefe diga. Aquí nos vamos cuando papá nos llama a casa. Y mientras tanto, vamos a vivir confiados. Pero tienes que tener voz de Dios y caminar en llanura del Espíritu Santo. Si no, CNN va a ser tu brújula. Fox News va a ser tu brújula. Euronews va a ser tu brújula. Quien quiera que sea va a ser tu brújula. Pero yo quiero que la brújula interior sea la del Espíritu Santo, quien por su voz en mi corazón y su palabra escrita y bendita a través del tiempo siga diciéndome, puedes confiar, yo soy tu Dios que te sostengo de tu mano derecha y te digo, no caerás jamás. Alguien déle un aplauso a Cristo en este lugar. Quiero cerrar con estas frases. Dice la primera, el primer reino que el Espíritu Santo quiere conquistar es el de nuestros corazones. Primero la obra es en nosotros y luego es a través de nosotros. Otro escritor dijo, al decir que debo ser lleno del Espíritu Santo, no me refiero a tener más de Él, sino que Él tenga más de mí. Y por último, alguien dijo, si sin el Espíritu Santo seríamos como un velero sin haber izado sus velas, tendríamos que cruzar el mar remando. Esa es la ausencia del Espíritu Santo. El esfuerzo se duplica. Cuando el Espíritu Santo está, aunque el viento sople en contra nuestra, Dios lo usará a favor nuestro. ¿De qué lado te pones hoy? ¿De quién te llenas? ¿De qué te llenas? Si eres un hijo de Dios y una hija de Dios, si has creído en el Señor Jesucristo, si tienes comunión con Dios, este es el día para que te rindas. Ser lleno del Espíritu Santo no es tener todo de Él para manipularlo a Él. Es que Él tenga todo de mí para que Él me domine a mí. No somos perfectos, vamos a cometer errores, todos vamos a ensuciarnos en algún momento, todos vamos a cometer una falta. No está esperando el Señor perfección, pero sí disposición. Y un corazón suficientemente humilde para vivir todos los días diciéndole, te necesito más, toma todo de mí y úsame para la gloria de tu nombre. Que el reino tuyo avance en la tierra por causa de una vida como la mía, rendida a ti, Jesús. Y verás cómo tu vida no pasa desapercibida. Marcarás, si no una generación completa, por lo menos una vida. Por lo menos una vida. Alguien se quedará con el toque de la presencia de Dios a través de ti. Yo quiero que